En estos días me llegó un equipo de parte de la empresa LD Systems que me envió el nuevo que vamos a ver pronto en un video, así que suscríbete para que descubras qué equipo de audio va a utilizar de estos conectores siendo autoamplificados, un misterio total. Entonces lo que tenemos acá es un conector de la marca Gauxton que últimamente vienen pegando bastante fuerte en el mercado debido a su excelente relación calidad-precio, y aquí vamos a tener un conector muy reconocido que es utilizado inicialmente por la marca Neutrik, ¿cierto? Que se utiliza en sistemas pasivos. Este conector se le conoce como S-Picon, que realmente se dio a conocer por Neutrik debido a que fue la marca pionera de este tipo de conectores. Ya muchas marcas están empezando a hacer cosas de muy buena calidad. Está dividido en varias partes. Esta es la tapa del conector, que es lo primero que vamos a insertar en el cable. Luego tenemos el asegurador de tensiones que nos va a impedir que los cables se desconecten de las conexiones que estamos acá. Y aquí tenemos en este momento una conexión de 4 polos. Este tipo de conectores se utiliza en sistemas pasivos, o sea, en los cuales vamos a necesitar solamente el cable positivo y negativo del amplificador, y el que se va a utilizar en sistemas activos con amplificador externo, donde vamos a utilizar 2 vías para los agudos y 2 vías para los graves. Entonces tenemos este conector aquí de esta manera. Nos parece súper interesante que usted aprenda en este video acerca de esto. Entonces acá lo tenemos para que usted aprecie las conexiones. Vamos entonces a ensayar un método muy común para conectar estos a los cables, y vamos a utilizarlo en el sistema LD System, que más adelante vamos a hablar de él. Tenemos un cable que está disponible para utilizarse como cable de audio. Normalmente estos cables no tienen que ser otros diferentes, porque muchas personas han intentado hacer estas conexiones con cables encauchetados de 2 polos. La desventaja de estos cables encauchetados es que los filamentos son muy gruesos y estos tienden a impedir que los tornillos se dejen apretar correctamente. Este cable es mucho más dócil y las divisiones que tienen dentro de cada uno de los conductores es mucho más sutil y dividida, lo cual permite que sea al mismo tiempo más flexible a la hora de almacenar y que se dejen apretar más los conectores, para que lo tengas en cuenta. Entonces, lo primero, antes de hacer este tipo de conexiones, es insertar correctamente el cable dentro de la tapa que tenemos acá. Luego de esto insertamos el seguro contra jalones y ya después procederemos a pelar el cable de la siguiente manera. Ok, lo vamos a cortar en este momento y efectivamente ya lo hicimos bien hecho. Y vamos a empezar a pulir utilizando las tijeras, que nos permite cortes más rectos. Entonces vamos a pelar este cable con mucho cuidado. Observamos que es un cable bastante grueso y corto, lo cual no vamos a tener pérdidas de sonido en conectar estos altavoces de los cuales estamos hablando. Vamos a entorchar muy bien, limpiamos el área de trabajo y vamos a conseguir un destornillador para terminar el trabajo. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar del todo los tornillos que corresponden al positivo 1 y negativo 1. ¿Cómo nos podemos guiar? Acá tenemos la marcación de -2 y +2, y precisamente los tornillos que necesitamos para este proyecto están justo acá de este lado. Entonces los vamos a sacar del todo con el fin de que los cables entren lo mejor posible. Un agradecimiento al maestro José Martín Faus, que me ayudó mucho para yo entender cómo se hace este procedimiento, debido a que yo anteriormente altavoces pasivos he manejado bastantes pocos. No he sido demasiado especialista, pero acá estoy aprendiendo junto con ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es insertar los 2 cables al mismo tiempo y vamos primero a apostarle al positivo, insertando los 2 cables que perfectamente están insertados de una forma muy fácil acá. Y lo que hago es proceder a apretar los tornillos. Lo voy a hacer acá. Ok. También. Y efectivamente
están quedando bien. Ya lo que hago acá es requintar, teniendo ya asegurado las dos conexiones, de modo de que sea bastante difícil sacar estos dos cables. Y lo vamos a hacer también en este lado. Ok, puedo apretarlo un poco más. Importante que la polaridad de los cables quede correctamente para que no existan cancelaciones o que de pronto usted empiece a desbaratar el sonido por otro lado. Esta recomendación de los tornillos me gusta mucho porque en el momento de que se nos presente un inconveniente, de que el cable nos está fallando, tenemos fácilmente forma de reemplazarlo. Me gustó mucho la recomendación de ir soldado, pero esto ya hace que quizás en su mayoría de las veces el cable se pierda junto con los conectores y no son nada económicos en algunas regiones del país. Seguimos apretando. Vamos entonces a utilizar la muesca que coincide entre el conector y el seguro contra jalones. Y vamos a hacer que coincidan perfectamente con el fin de armar una unión firme. Acá en esta parte, a la primera no es sencillo. Ok, aquí hemos encontrado el case perfecto y procedemos a utilizar la tapa con el fin de que tengamos una unión perfectamente bien. Y lo apretamos acá a este lado. Ya hemos entonces realizado la conexión correctamente de nuestro cable Spicon. Evol 70 y 90. Muy interesante. Y sobre todo si usted es dueño de una empresa de renta. Lo tendremos en exclusiva en español en nuestro canal de YouTube. Por eso suscríbete y obtendrás la mejor información en un canal donde te vamos a mostrar con lujo de detalles todo este sistema como siempre lo has visto. Vamos a utilizar el otro extremo y aquí me gusta mucho empezar a recortar con las tijeras porque aunque no lo crean tienen una fuerza impresionante. Acá voy a utilizar esta pinza y vamos a utilizar el cortafrío que nos va a ayudar a regular mejor el corte del encauchetado. Ok, efectivamente nos está ayudando mucho el cortafrío. Ahí se ve el encauchetado. Y lo que vamos a hacer es tomar cada una de estas puntas y utilizar el cortafrío con el fin de darle como el contacto de cada uno de los cables. Efectivamente aquí ya salió. Vamos con este otro lado, el cual lo vamos a pelar correctamente. Y lo hemos pelado sin mayor esfuerzo. Entonces lo que hacemos es enroscar correctamente cada uno de los dos extremos y me gusta pulirlo con las tijeras porque me asegura que entren mejor dentro del conector sin que se me vaya a presentar alguna dificultad o algún pelito que se me vaya hacia los lados de este mismo. Ya lo que hago es destapar el conector Spicon de 4 polos. Me gusta más este de 4 polos debido a que en momentos nos ofrece versatilidad. Lo que hacemos primero es pasar este cable por la tapa y luego pasamos este conector por el seguro de los cables. Ya lo que debemos proceder a hacer es abrir estos tornillos, el positivo y el negativo de +1. Entonces aquí voy a abrir. Ingresamos
las dos patas, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos de soltar cualquier herramienta que tengamos en la mano para poder trabajar mejor. Y los hemos ingresado totalmente de forma correcta y empezamos a apretar. Asegurémonos de que el tornillo pueda atornillarse, valga la redundancia, suavemente con el fin de que la rosca no se dañe. Si se daña la rosca, se daña el conector, así de sencillo. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y aquí apretamos lo que más podamos con el fin de que quede asegurado correctamente el conector, como lo estás viendo acá. El seguro del conector debe coincidir perfectamente con las puntas que se encuentran acá en el conector. Entonces tenemos que girarlo de modo que coincida perfectamente, que casen, por así decirlo. Así como lo estamos viendo. Que casen perfectamente. Ok, ya cogemos con la tapa y procederemos a asegurar el conector. Este queda fuerte, firme y perfecto para conectar a los altavoces. Ya vamos a hacer la prueba con el fin de que usted se dé cuenta de que hemos hecho un buen trabajo. Y así hemos terminado nuestro primer cable con conectores Spicon. No muy largos porque realmente estos cables son importantes que se hagan lo más cortos posible para evitar las pérdidas de watts y desaprovechamiento del damping factor, o sea, la capacidad que tiene un amplificador de mover un altavoz con gran potencia.